A continuación, les presentaré diversos filósofos y sus concepciones sobre la ciencia. El primero de ellos es Mario Bunge. Para él, la ciencia es el conocimiento racional, sistemático, exacto y verificable. Por consiguiente, es falible. Divide la ciencia en dos, teniendo en cuenta el objeto o tema de las respectivas disciplinas. La primera de ellas, las ciencias formales o ideales. Los enunciados formales consisten en relaciones entre signos, hace referencia a entes ideales, tiene axiomas que demuestran o prueban. La demostración es completa y final. Vigoriza el hábito del rigor. Un ejemplo de esta división de las ciencias son las matemáticas. Las otras ciencias son las ciencias fácticas o materiales. Los enunciados de las ciencias, en su mayoría, se refieren a entes extracientíficos, a sucesos. Necesitan más que la lógica formal para confirmar sus conjeturas, requieren de la observación y o experimentación. Tienen que mirar las cosas siempre que les sea posible. Deben procurar cambiarlas deliberadamente para intentar descubrir en qué medida sus hipótesis se adecuan a los hechos. El conocimiento fáctico es esencialmente probable. Ejemplo de estas ciencias son las ciencias sociales, como la historia y la sociología. El siguiente filósofo es Karl Popper. Define la ciencia como un conjunto de hipótesis que se proponen a modo de ensayo con el propósito de describir o explicar de manera precisa el comportamiento de algún aspecto de la naturaleza. Sin embargo, no todas las hipótesis lo consiguen. Hay una condición fundamental que cualquier hipótesis o sistema de hipótesis debe de cumplir con vistas a conseguir el estatus de teoría o ley científica. Si ha de formar parte de la ciencia, una hipótesis ha de ser falseable o refutable. La mayor parte de nuestro conocimiento es a priori. Esto no significa que sea seguro, es decir, que el origen del conocimiento sea subjetivo, no determina la validez del mismo, al contrario, lo hace más falible. Divide a la ciencia en dos, pseudociencia y ciencia. Propone el método de la falsación, el cual lo podemos aplicar de manera práctica durante las sesiones de consejo técnico al falsear la información que presentan las compañeras sobre los avances de los aprendizajes en sus alumnos. Otro filósofo es Imre Lakatos. El conocimiento se debe de comprobar mediante un programa. Él llamó a estos programas de investigación científica, que son la unidad descriptiva de los grandes logros científicos, también considerados como unidad de análisis epistemológica, constituida por una secuencia de teorías científicas con continuidad espacio-temporal que relacionan a sus miembros, estableciéndose versiones modificadas según un plan inicial común. Están constituidos estos programas por tres partes principales: el núcleo firme, el cinturón protector y las heurísticas. El núcleo firme está constituido de hipótesis generales, teorías o enunciados. Es la base de la totalidad. El cinturón protector es la parte dinámica que protege al núcleo, adecuando el programa mediante un conjunto de hipótesis auxiliares explícitas que complementan el núcleo con enunciados observacionales y supuestos subyacentes a la descripción de las condiciones iniciales. Y por último, las heurísticas son las reglas metodológicas que indican los senderos de la investigación que deben evitarse o seguirse con la finalidad de orientar la organización. El siguiente filósofo es Thomas Kuhn. Define como paradigma el conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos y valores tácitos generalmente aceptados por una determinada comunidad científica en un tiempo y contexto determinados. Esto genera la ciencia normal. Cuando hay un fenómeno que no se puede explicar, surge una anomalía. De ahí que se genera una revolución científica. Es necesario generar un nuevo paradigma que reemplaza al anterior. Un ejemplo claro de esta revolución científica fue el de Copérnico, quien propuso que el universo giraba alrededor del Sol en lugar de alrededor de la Tierra, el cual predominaba en ese entonces. Por último, Paul Feyerabend propone el anarquismo epistemológico, que niega la existencia de un único método para dar con el conocimiento científico. A diferencia de otros, no hay una sola regla, por plausible que sea y firmemente basada que esté en la epistemología, que no sea infringida en una ocasión u otra. Resulta evidente que estas infracciones no son sucesos accidentales, por el contrario, vemos que son necesarias para el progreso. Afirma la existencia de muchas vías de acceso al conocimiento verdadero, es decir, defendía el pluralismo metodológico. Propone el principio de todo vale. Por su atención, muchas gracias.